bienvenidos a nombre de Argos Cursa, a nombre del maestro Juan Alberto Carrasco Zamora, director general de la empresa. Les doy la bienvenida al evento Encuentro de Colosos, la verdadera defensa fiscal. Vamos a iniciar con la primera magna conferencia, denominado La defensa fiscal de los casos perdidos y la imprescriptibilidad de los derechos humanos. Y tengo el gusto de presentarles al expositor de esta primera magna conferencia. Para quienes no lo conocen, voy a permitirme leer un breve currículum del doctor Marco Antonio Holguín Martínez, doctorando en Ciencias Jurídicas, Administrativas y de la Educación para la Universidad de las Naciones, maestro en Administración Fiscal por la Universidad Mexicana de Veracruz, abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad del Sotavento, AC, contador público egresado de la Facultad de Contaduría de la Universidad Veracruzana, Coatzacoalcos, Veracruz, miembro activo y asesor de la Barra de Abogados de Coatzacoalcos, Veracruz, socio activo del Colegio de Contadores Públicos del Sur de Veracruz y encargado de la Comisión Fiscal de dicho colegio profesional, miembro y socio fundador del Instituto Mexicano de Fiscalistas, con sede en la ciudad de San Luis Potosí, socio abogado y director de la firma Grupo Holguín Buffet Jurídico Fiscal SC Contadores Públicos y Abogados Fiscalistas, especialista y asesor en materia contable y fiscal, socio activo y vicepresidente de la Comisión Fiscal, Colegio de Contadores Públicos del Sur de Veracruz, y pues tiene un amplio currículum. Hasta aquí le voy a dejar. Les pido un fuerte aplauso, por favor, para darle la bienvenida al doctor Marco Antonio. Bienvenido, doctor. Comenzamos. Adelante. Gracias, buenos días. Pues bueno, buenos días. Vamos a iniciar esta ponencia. Quiero agradecerles, como siempre, la distinción, la oportunidad que me brindan de poderles platicar algunas cosas en materia fiscal, y ustedes, como siempre, son muy generosos. Muchos se desplazan de otros lugares de distintos puntos de la República para venir a oír cosas que tienen que ver con la materia fiscal. Veo caras conocidas, otras no tanto. Me honran ustedes que son estudiosos de la materia fiscal, que han estado en algunas de las pláticas que hemos tenido a bien impartir, y que bueno, en realidad muchos de los temas, a lo mejor algunos algunos temas ya los he platicado y algunos de ustedes ya los han oído y a lo mejor hasta los han mejorado. Y al ver caras conocidas y ver gentes que de alguna manera han interactuado con este tema, venía yo en el camino y dije, tengo que inventarme nuevos chistes. Entonces, en atención a esto, aun cuando el tema tiene que ver con la defensa fiscal de casos perdidos y la imprescriptibilidad de los derechos humanos, pues para aquellos que de alguna manera ya han estado en conmigo en este tema, pues les voy a regalar 2 o 3 agravios novedosos que están pegando en el Tribunal Fiscal, con la finalidad de que digan, bueno, pues ya valió la pena oír el tema a lo mejor manejado con otro enfoque. Pues bueno, el punto es el siguiente. Todos nos defendemos fiscalmente, todos los litigantes, sabemos a dónde queremos llegar, queremos ganar un asunto, queremos obtener una nulidad, donde la autoridad fiscal, le hace el Servicio de Administración Tributaria, el IMSS, el Infonavit, etcétera, en este caso, ya no vuelva a molestar al contribuyente. Y por supuesto, nos ganemos un billete. ¿Estamos de acuerdo? Porque ya lo que cae es muy difícil que regrese, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, pues es un fastidio ganar un asunto y que el fisco te vuelva a reponer el acto. Porque dadas las circunstancias, se pierde credibilidad con el empresario. Porque el empresario nos contrata, porque piensa que somos la última cerveza del estadio, y pues así tenemos que vendernos. Digo, nadie te contrata por maleta, ¿va? Entonces, en ese orden de ideas, en verdad que es muy incómodo que te estén reponiendo un acto, y cómo le dices al contribuyente, es que mira, la Corte precisamente, la segunda sala, acaba de emitir un criterio, aquel, ¿what? O sea, casi te dicen, pues no eres lo que me dijeron, etcétera, y nos estamos enfrentando a una situación en ese orden de ideas por los criterios de la Corte muy incómodos. Por otro lado, a la luz de los derechos humanos, han evolucionado muchas disposiciones en beneficio de nosotros. Por ejemplo, no es el tema, pero la autoridad fiscal, cuando revisa al contribuyente, por ejemplo, en materia de impuestos sobre la renta,
al analizar la contabilidad del buscado del contribuyente, encuentra que hay contratos de mutuo, por ejemplo, los clásicos contratos, y que todos sabemos que se hacen de un día para otro. Y luego no están, eso lo editan, por favor. Entonces, en ese orden de ideas, dice el fisco, no, pues no cumplen con el requisito de fecha cierta que ya tiene establecida la jurisprudencia de la Corte. Y a sufrir porque no hay contratos notariados. Y ustedes que son abogados y estudiosos del derecho, saben que para que surta efectos un contrato no tiene necesidad de estar pasado ante la fe de un notario público. Afortunadamente, a la luz de los derechos humanos, la PRODECON hace una interesante recomendación en ese orden de ideas y se forma un criterio de lujo, el cual pueden invocar. Digo, se lo estoy poniendo como ejemplo, pero si al rato lo ponen en mi muro de Facebook, le vamos a pedir a la licenciada que les mande ese criterio junto con el agravio que ya tengo hecho. Digo, nada más por ponerles una idea, porque digo, no era el tema, estoy platicando cómo está evolucionando esto. De tal forma que y ahí les va el tips, apúntenlo, porque dije que les iba a dar cosas interesantes. ¿Cuál es el punto medular de los contratos privados que rechaza el SAT? Y dijera el maestro Alejandro Ponce Rivera, eso no lo dije yo, que algunos auditores del SAT gozan más acumular como ingreso los préstamos, rechazar deducciones, que hacer el amor en su casa. Digo, eso lo dijo él. Entonces digo, a esos auditores que votan esos contratos, tienen un razonamiento. Además, la Corte, ahí les va otro tip maravilloso. La Corte dijo que los visitadores no tienen competencia para analizar las pruebas que se aportan en un proceso de fiscalización. Y eso está maravilloso, porque a mí me parece, desde mi muy particular punto de vista, que aún si tengo un asunto en juicio, por ejemplo, y no lo hice valer, pues puedo darle un matiz como de competencia, como de estudio oficioso, de orden público, y por separado puedo pedir que analicen esa circunstancia y allá los magistrados que se avienten el boleto. Bueno, el punto toral del contrato privado es el siguiente, que dice la autoridad fiscal que no pueden surtir efectos frente a terceros, porque no están pasados ante la fe pública, o en razón de su encargo de alguien que tenga fe pública. ¿Y qué crees, mi querido Abel? Que razona PRODECON de manera maravillosa, hace un análisis del Código Civil para tal efecto, y dice, entre otras cosas, la autoridad fiscal nunca es tercero. De una vez, muerto el perro se acaba la rabia. La autoridad fiscal nunca es tercero. Al ser la autoridad nunca tercero, por supuesto que es ilegal, inconstitucional y violatorio de derechos humanos el restarle valor jurídico a un contrato, por ejemplo, de mutuo. Así de sencillo. Y de ahí los que se les ocurran. Eso está maravilloso, entre otras cosas. Veamos cómo ha evolucionado esto por una parte. Ahora bien, en relación a la PRODECON, para quienes no están bien familiarizados, la PRODECON emite 3 tipos de criterios. Hay criterios sustantivos, hay criterios jurisdiccionales, que son los que obtiene a través de los asuntos que patrocina, y los criterios internos que tienen que ver, por ejemplo, con asuntos de su competencia. Afortunadamente, muchas salas del Tribunal Fiscal, o más bien dicho, las salas se están sumando y están adoptando los criterios que emite PRODECON, y eso es maravilloso, ¿eh? Entonces, a mí se me ocurre, por ejemplo, a manera de introducción, poder utilizar algún razonamiento de ese tipo, salud, e invocarlo a la luz del artículo 1 constitucional en relación con el principio promine, que tiene que ver con la interpretación más generosa. ¿Va? Ahora bien, hay jurisprudencia de la Corte, hay tesis en este orden de ideas que dicen lo siguiente: la autoridad me tiene que contestar en su caso o decir por qué se aparta del razonamiento o por qué no lo comparte. Hablo del Tribunal Fiscal, de tal manera que si no lo hace, por lo menos tengo ese pequeño elemento para acudir al amparo directo, porque la emisión de la resolución no se puede desvincular de lo señalado en el artículo 16 constitucional.
No confundir con el hecho de que, como me decía alguien, es que el Tribunal Fiscal no me analizó el agravio 1, 2, 3, 4 y me los analizó todos en conjunto. No tiene obligación de analizarte uno por uno. Eso sí, analizarlos todos, a lo mejor los hace en conjunto. Pero cuando los hace en conjunto hay una cosa maravillosa. Los resuelve de forma muy simplona. Toca el 1, toca el 2, pero el 3 y el 4 te lo deja intocado. Y es más, si haces valer alguna tesis o alguna jurisprudencia favorable o tesis aislada, aun cuando sea de una sala del tribunal, si la invocas a la luz del artículo primero constitucional en íntima relación con el octavo mínimo derecho de petición, te tiene que contestar. Y muchas salas no lo están haciendo y ahí nos vamos al amparo y afortunadamente el colegiado en ese orden de ideas está funcionando mejor. Bajo esta tesitura vale la pena evolucionar con relación a los criterios que tenemos. Ahora, en algunas de las ocasiones, Salud, que tuvimos oportunidad de estar con los ministros, que por cierto, desgraciadamente acaba de fallecer el ministro Sergio Valls, quienes tenemos la oportunidad de seguir en televisión las sesiones de la Corte, pues sí sientes feo, ¿no? Porque de alguna manera te identificas. A lo mejor a veces no estás de acuerdo con algunas resoluciones del Poder Judicial, pero siempre he pensado que es una pena que se pierdan mentes tan brillantes. Pero bueno, así está escrito esto y solo Dios sabe, ¿verdad? Pero bueno, en relación a esto al Poder Judicial, ok, entonces platicábamos en ese evento que estábamos organizando por la Corte, decía uno de los ministros, estamos, y yo tengo una sentencia que dice lo mismo, estamos parados con relación al artículo primero constitucional frente a un escenario que no conoce límites, frente a un escenario que va a romper todo tipo de paradigmas. Y yo tengo una perspectiva personal, y luego, de verdad, a veces ya no quiero decir porque luego tengo voz de profeta. Me acuerdo que estaba con la abogada, quien se encarga de hacer la defensa fiscal del despacho. Yo nada más le pongo Coatzacoalcos, Veracruz, y soy el que se gasta la lana. Y de repente le digo, ya me cansé de ganar con el artículo 45. Ya está flojera, ¿verdad? Porque yo sabía que órdenes de visita domiciliarias, artículo 45, no citaban a 8 o 9 fracciones, pelado. Habían que justificar alguna de las fracciones. Llega a la Corte, dice que no, y luego nos los eliminan. Afortunadamente nos dejaron vivo un primer párrafo, y ahí les va el tips. Todas las órdenes de visita que tengan en este momento, o de años pasados, que no citen el primer párrafo, son ilegales, inconstitucionales por vía de consecuencia, porque no están fundadas y motivadas. Pero aquí, ¿a mí de qué me sirve si ya me dieron palo? Aquí viene lo interesante. El punto de nosotros, los fiscalistas, no estriba nada más en conocer el aspecto legal o ilegal de un acto de fiscalización, sino saber cómo, como la bamba, se necesita una poquita de gracia y otra cosita arriba y arriba. El secreto para subir un asunto al ring. Soy malísimo para cantar, pero siempre le he dicho que antes de amar debe tenerse fe, si no aquí se las tarareaba. Me dice alguien, oye, ¿crees que vas a ganar el amparo? No, pues no lo hice porque no tenía nada que hacer. Jura lo que hubiera ido a jugar Nintendo con mi hijo, una cosa de esas, por supuesto. El punto es que de repente, pues a muchos nos tachan de locos, pegan. Y si nos vamos la maquinaria jurisdiccional o judicial para tal efecto, por aquello de la causa de pedir, no nos van a dar más. Y el tribunal, aun cuando tiene obligación de estudiar de manera oficiosa la competencia por ser de orden público, y no porque se ubique en uno de los 50 y tantos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, sino por el artículo primero constitucional. Pero ¿sabes qué pasa? Dice el tribunal, analicé, no encuentro nada, chao, bye. No hay nada de eso, no. Entonces, cuando detectemos eso, sugiero hacer un capítulo especial de estudio oficioso de la competencia, pero regresaba. Digo, el secreto para servir al ring un asunto. Lo que les acabo de platicar del artículo 45, primer párrafo, ahí les va. Porque bueno, quienes comemos, soñamos y dormimos fiscal, de repente tenemos sufrimientos, de repente tenemos pasiones fiscales de medianoche, y me encuentro
una jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Fiscal, que decía que no era necesario la cita del primer párrafo del artículo 45. Ese día tuve una noche muy triste, de verdad. Y le decía lo de la voz de profeta. Ya no digo, no, ya no quiero ganar con eso, no, ahora digo, ya quiero ganar con todo de esos. Afortunadamente sale una jurisprudencia, pero la jurisprudencia no dice nada, lo dice la ejecutoria. Y la ejecutoria dice que el primer párrafo se debe de poner forzosamente. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo? Yo platicaba un día con el maestro Andrés Mateos, amigo muy querido, y le decía, Andresito, vamos a comprar chatarra fiscal. Es más, la vez pasada que me hizo el honor el doctor Valdominos de estar en una de las charlas, recuerda, doctor, que platicábamos de la tesis que señala que, y apúntenla, ahí les va el tips, digo, es que esa es la introducción, porque este es un tema diferente, de cómo ha evolucionado, señor, gracias, cómo ha evolucionado esto, que se acuerdan que nosotros como abogados en materia fiscal, por ejemplo, no podemos cobrar las costas, ok, pero dice un colegiado y evoluciona, no son costas. El honorario del abogado que litiga tiene la posibilidad de cobrar el honorario a la autoridad fiscal. Maestro, que le digo a las muchachas, pásenme de 5 años para atrás, por lo menos, todos los asuntos que hemos ganado y que me llenan digo, no es para tanto, uno por uno. Entonces, digo, me queda claro que el Estado no va a tener dinero que alcance, pero con alguien que te compre la idea, maestro, imagínate la creatividad. De repente no llegan los clientes al despacho, y los que llegan muy golpeados, y si llegan golpeados luego no te quieren pagar, y ya vienen cuando ya pasaron por todas. Luego, si eso le sumas la competencia desleal, a veces anda inventando el hilo negro. Imagínate que tengas un asunto ganado y que hayas cobrado unos 4 milloncitos de pesos de honorarios, y que llegues con tu cliente y le dices, oye, ¿qué te parece si intento cobrarlos? No me pagues ni la maquila del incidente, etcétera, pero los cobro y vamos 50-50, y hasta le haces el contratito. No sea que después se olvide de Acapulco. Digo, ahí hay un producto, por ejemplo, ¿cómo ha evolucionado esto? Ok, regreso a ese 45 primer párrafo y entro ya con mis láminas, porque es una introducción. Traigo sentencias internacionales que confirman lo que yo les voy a decir. Nunca digo algo que no esté sustentado en una tesis, a lo mejor después sea rebasada o en una sentencia, pero siempre traigo un punto de apoyo por respeto a la gente que me viene a oír. Ok, decía yo, se compra la chatarra fiscal, como lo hice con un asunto, ahorita les pongo el ejemplo, y pueden ser tantos. Oye, resulta que te dieron palo hace 2, 3 años. La Corte, el Poder Judicial, ya emitió tesis que consideran en el artículo 14 y 16 incluidos derechos humanos de legalidad y de seguridad jurídica. Si bien es cierto, aún como tal se conservan las garantías, pero ahora hablamos de derechos humanos. Y la Corte ha reconocido los derechos humanos de legalidad y de seguridad jurídica, entre otros, en sus tesis. En este orden de ideas, si yo analizo, por ejemplo, una sentencia vamos a empezar, recurso de revocación, palo, tribunal fiscal, palo, juicio de amparo directo, palo, recurso del llanto, ese es lo único que funcionó, ese fue el único que pegó, recurso del llanto. Entonces resulta que te das cuenta que no citan ese primer párrafo y me vas a ver a mí que soy un perverso fiscal y digo, ¿sabes qué? Vamos a hacer lo siguiente. Por eso les dije, antes de amar hay que tener fe. Y le hemos perdido el amor a la Constitución, porque nos hemos quedado en leyesitas de oropel, mínimo, con fundamento en el artículo 8º constitucional. Vengo a esta local de auditoría, con las muestras de mis respetos, a pedir lo siguiente. De entrada, primera idea, que reconsidere, ¿sí?, la emisión de la resolución tal al amparo de la orden de visita tal que culminó tal, toda vez que en esa fecha no citó el primer párrafo del artículo 45 del Código Fiscal. Te van a contestar, ¿y tu nieve de limón, de qué la quieres? Pero hay tesis del Poder Judicial que dijeron
que para ese caso la autoridad debe de contestar, ¿qué crees? Fundada y motivada y estudiando el fondo. ¡Wow! Y si dices, aún en este orden de ideas, por aquello de que te digan, es cosa juzgada, ya se analizó y no lo defendiste, y le vas a contestar, entiendo y conozco el principio de unicidad de la sentencia, que es el todo, y la cosa juzgada, pero su señoría, digo, ya cuando te vayas al juicio, con las muestras de mi respeto, quiero señalarle que esto no ha sido estudiado a la luz de los derechos humanos. Tan es así que mucha jurisprudencia está evolucionando, otra va a tener que ser sustituida, porque inclusive, es más, ahí les va otra idea. De repente, lo platiqué en alguna ocasión, por ejemplo, aquella jurisprudencia perversa que dice que con la entrega de la Carta de los Derechos del Contribuyente se tiene por informado al contribuyente del derecho a autocorregirse, ¿se acuerdan? Digo, estuvimos ganando un mundo de asuntos. Quiero que sepan que una de las tesis que contiende para esa jurisprudencia es de allá de nosotros del rancho, digo nada más. Entonces, el punto es que tenemos esta jurisprudencia en contra, estuvimos ganando muchos asuntos, porque alegábamos que se debía de citar el 13, no lo citaban en el cuerpo de la orden, ya lo citan. Entonces, pues papá Corte dijo que así es, y así funciona. ¿Pero qué creen? Así como esa jurisprudencia, cuando ustedes encuentren una jurisprudencia adversa, analicen lo siguiente. Vean de qué época es, bajo qué circunstancias se emitió, en qué condiciones se emitió, cuál es el sentido de la ejecutoria. Digo, lo fiscal no es de 15, 10 minutos, te puedes amanecer y leíste y releíste y a lo mejor ni te sirve para nada, jefe. Digo, es a veces, pero es el precio de la fama. Pero de repente dices, puedes hacer el agravio o el concepto de impugnación y decir, entre otras cosas, que si bien es cierto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la segunda sala, al sustentar la jurisprudencia tal, señaló que con la pura entrega de la Carta de los Derechos del Contribuyente es suficiente para considerar que el contribuyente se le dio el derecho de autocorregirse fiscalmente. Tú puedes decir esto. Solicito a sus señorías, con la muestra de mi respeto, que obviamente no van a expulsar la jurisprudencia, que desapliquen el contenido de esa jurisprudencia, porque puede ser inconstitucional o inconvencional, no inconstitucional, no, inconvencional para tal efecto, atenta contra el tratado, por ejemplo. Y número 2, fue emitida a la luz de la inexistencia en ese momento del reconocimiento de los derechos humanos, con la finalidad inclusive de que pueda ser modificada. Y vas a decir, esto es así, porque en la ejecutoria que da lugar, por ejemplo, a esa jurisprudencia, no se analizó lo relativo a la fundamentación y motivación del acto de autoridad. Y en relación a la fundamentación y motivación de los actos de autoridad, la jurisprudencia de la Corte ha dicho que se deben de cumplir con todos los elementos del acto administrativo. Y en este orden de ideas, así como en las actas parciales, la circunstanciación no puede constar en un documento diferente, en el mismo orden de ideas, esa Carta de Derechos del Contribuyente no está rubricada. ¡Qué óvole! Y no cumple con los elementos del acto administrativo. Ok, vamos a pensar, se materializa el derecho de estar informado, pero no el de fundar y motivar debidamente el acto de autoridad. Y así podemos encontrar un mundo de cosas. Ahora les voy a platicar de algunos resultados que he obtenido en tribunales bajo estas premisas. Ahora bien, la defensa fiscal no puede ser maquilada en serie. La defensa fiscal tiene que ser elaborada piano a pianito y analizando con lupa exactamente qué es lo que tenemos. Vamos a la primera diapositiva, Lee. Ok. Es muy importante esto, se los platico, ya lo había comentado en algún momento. Es muy importante saber hacia dónde va la autoridad, hacia dónde se mueve. Palabras más, palabras menos. La autoridad fiscal tiene instrucciones de incrementar la percepción de riesgo en el contribuyente de ser fiscalizado.
¿sí? Hay instrucciones de incrementar la cuota de querellas, por supuesto que en contra de contribuyentes, y por montos inclusive, vamos para abajo. La siguiente. Vamos a la siguiente. Aguas con las devoluciones, ya hablé un día de las simulaciones, de las devoluciones improcedentes, etcétera. Nada más a la siguiente. Por ejemplo, miren, se podrán proponer asuntos especiales con una cuantía no menor a 700,000 pesos. No me pregunten, como el Chapulín Colorado, que en paz descanse, mis antenitas de vinil me pasaron el dato y es un dato fidedigno. Y me queda claro otra cosa, por lo que hemos visto, cuando el SAT se la quiere hacer a alguien, en serio, de veras que sí. Pero también, como dijo mi querido maestro Alejandro Ponce cuando estaba el fiscal de hierro, a fiscal de hierro, contribuyentes, abogados y contadores de hierro. No nos vamos a calambrar en ese orden de ideas. ¿Ok? Entonces, el punto toral de mi participación tiene que ver con decirles cómo defender asuntos perdidos. Es muy importante conocer, por supuesto, que la ley, la jurisprudencia, doctrina avanzada, ahora por lo menos darle una leída al Pacto de San José, al Pacto de Derechos Políticos y Civiles, etcétera, un par de jurisprudencia internacional para emigrar a una defensa fiscal diferente. Ahora el punto no estriba, para casos perdidos, pensar en el recurso de revocación, en el juicio de nulidad, en el mismo amparo, porque sabemos que nos vamos a encontrar contra un vallado que no nos va a dejar avanzar. Pero cuando conoce uno las debilidades del sistema y conoces la ley y lo que quiso decir el legislador, pero lo que dice la ley, y que es muy diferente a lo que dice y a lo que nos han platicado. ¿Quieren un tips nada más para demostrárselos? 175 de Código Fiscal. Señala las reglas para qué. ¿De bienes qué? No, ese es el 157. De bienes inmuebles. No hay procedimiento para bienes muebles. Así nada más. ¿Y cuántas veces la autoridad ha embargado bienes muebles, por ejemplo, y los ha rematado? Infinidad de veces. Y no hay procedimiento de avalúo para muebles, hay para inmuebles. El punto es que a veces, pues no leemos la letra chiquita que dice la ley. Y pues uno que cada rato está regañado por la señora y no tiene más que irse a sentar al escritorio a seguir estudiando, mientras se le pase el coraje, pues ahí nos vamos entreteniendo. Pero, por ejemplo, ese es un punto que luego damos por sentadas cosas que no dice la ley y les damos un sentido totalmente diferente. Entonces, ok, el caso perdido. Digo, algunas láminas no las voy a ir leyendo, su material está muy completo, me voy a detener en algunas que valgan la pena, pero algunas son así como que teoría y vine a darle la parte práctica. Ok, tengo el caso perdido. El caso perdido de entrada debe cobrarse bien, porque está más allá del bien y del mal. De entrada. Es más, cuando te llevan el expediente para que lo revises, no puede ese expediente ser revisado. Digo, no vas a defender un caso perdido de 20,000 pesos. Le dices, llévatelo, no me quites tiempo, estoy atendiendo a otros. Digo, es la verdad, o sea, un asunto perdido hay que evaluar, porque ustedes saben que lo mismo cuesta defender una multa de 30,000 pesos que de 3, 4, 5 millones de pesos. Digo, esto se va haciendo elitista, desafortunada o afortunadamente, pero no perdiendo una convicción. Yo a todos ellos los mando con Prodecon y en verdad tiene abogados talentosos. Y le dices, mira, o puedes hacer lo siguiente, le tramitas el juicio a través de la Prodecon, ya que una vez que Prodecon gane el asunto, te queda una copia de una sentencia y ya tienes un criterio diferente. Sí, ¿por qué no? Digo, y le solucionaste un problema. Y la Prodecon está litigando asuntos de baja cuantía. Ok, pero regresamos. El asunto debe cobrarse bien. Entonces viene el empresario y fíjense lo maravilloso de lo que va a ser la plática. Yo soy un pecador de optimismo, pero con conocimiento de causa. Vamos a pensar que me dijera el Señor, ¿sabes qué?
Hace 3 años me embargaron la fábrica, se llevaron todo, mal remataron todo y etcétera. Pásame el expediente porque les va a costar caro haberse metido contigo. ¿Tienes con qué pagar? No tengo ni un peso, pero un ranchito has de tener, algo por ahí, algo ha de haber, digo, para que el coqueteo sea interesante, ¿no? Ok. Bueno, soy soltero, una prima o algo, no sé, ¿va? Ok, entonces, en ese orden de ideas, ya llega el caso perdido. Error número 1, aceptarlo a ciegas porque nos apasiona lo fiscal. Llega una ocasión, un agente, nos citamos, para empezar, llegó tarde a la cita. Y rara vez salgo yo de mi oficina, pero coincidió y bueno, me muevo. Llega como media hora más tarde. Me manda alguien de avanzada porque era un político. Pues no lo esperé, me paré a desayunar y todo. Y llega y me dice, mira, ahorita viene el jefe, pero me dijo esto para que le vaya adelantando y me empezó a platicar. No, pues sí, padre, ¿no? Y buena onda. Y me dice, ya llega aquel y me dice, llévate el expediente, lo checas y platicamos. Llévate el expediente. Le digo, mira, te voy a platicar algo. Primero, firmamos el contrato. Como pasa con todo. Si quieres ir a comprar a similares, es otro business. Pero te voy a dar un análisis profesional. Y en México tenemos la mala costumbre, que no valoramos el diagnóstico fiscal. En el ámbito profesional ha laborado en firmas privadas de abogados, en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en la Lotería Nacional y en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. En la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente es director de estudios jurídicos, ha sido director de estudios jurídicos, subdelegado en el estado de Guanajuato y actualmente es director general de análisis sistémico y medidas preventivas y correctivas. Ha sido docente en la Universidad Tecnológica de México, en la Universidad Latinoamericana, entre otros. Además, participa en el programa Visión Fiscal, escuchando lo que los líderes ven, que se transmite a través de www.argoscursaradio.com. Les pido por favor un fuerte aplauso para darle la bienvenida. Muchas gracias, muy buenas tardes. Le doy las gracias también a Argos. Para nosotros es muy importante participar de manera personal y también institucional para que conozcan la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Quiero que cuando acabemos esta charla el día de la tarde sepan ustedes bien a bien qué hace y cómo ustedes la pueden utilizar. Vamos a platicar sobre el desarrollo muy brevemente de cómo ha estado esta tendencia de los derechos humanos, que ustedes ya la deben saber bien, también cómo se ha creado la Procuraduría, cómo nos enfrentamos contra el SAT. Siempre que me refiera a los pleitos con el SAT, el Seguro Social, el Infonavit, pues no dejan de ser pleitos en favor de los contribuyentes, de los patrones, pero pleitos, y al día de hoy he de reconocerlo, con el Servicio de Administración Tributaria, que es nuestro principal cliente, por así llamarlo, hay una relación cordial, pero no puede dejar de haber una relación de choque. Vamos a ver las diversas facultades de la Procuraduría. ¿Y por qué venía a platicar la defensa fiscal a través de los derechos humanos? ¿Por qué a través de la Procuraduría? Porque es el órgano del Estado mexicano recién creado que por excelencia va a velar por los derechos de los contribuyentes. Esto no es un protector, y lo quiero decir desde ahorita, es un protector no jurisdiccional de los derechos de los contribuyentes. Es decir, la mayoría son abogados aquí, me imagino, ¿no? ¿Sí? Más bien, ¿quién no es abogado? Contadores. Bueno, pues los dos también han sido buenos clientes de la Procuraduría, los contadores, los abogados, porque hay que saber los derechos, hay que saber ejercerlos. Ustedes, sobre todo los abogados, serán especialistas en medios de defensa, recurso de revocación, juicio de amparo, juicio de nulidad, incluso la figura de la reconciliación administrativa en aquellos casos en donde al parecer se nos fue el término, llegó el término impugnado, pero también deben saber que hay un protector no jurisdiccional de los derechos de los contribuyentes, es decir, ¿qué hago si me llega un acto que ya está consentido? ¿Qué hago si me llega un solo citatorio para que me apliquen el procedimiento administrativo de ejecución y yo quiero enterarme de qué hay? Vamos a ver también la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente,
mucha gente nos dice en la práctica de es una ley que no sirve. Yo les diría que sabiéndola utilizar y por conducto de la Procuraduría, claro que sirve. Para el ejercicio, someter a consideración de los tribunales los asuntos que llegan a la Procuraduría. Y en la parte B vamos a platicar algo muy escabroso. Bien hemos avanzado, me decís que son los casos de la responsabilidad del Estado. Vamos a ver, y esto es un poco más importante, cómo hay a principios del siglo 1900, sí, ¿verdad? A principios del siglo pasado, si el servidor público causaba una afectación, pues tenía que demandarlo a él, y si le ganaba, tenía que cobrarle a él, y si no tenía, entonces ya me iba contra el Estado. ¿Cómo fue evolucionando la situación de la responsabilidad del Estado? Hasta llegar a un momento que fuera y al día de hoy la responsabilidad del Estado. Aquí hay dos vertientes también muy importantes. La primera es que nadie se quiere pelear con la cocinera. Si de por sí, hablando del contribuyente, le da miedo enfrentar al SAT en un recurso, en un juicio, cuando obtiene resolución favorable a sus medios de defensa, tampoco es muy difícil que quiera ir y pedir una responsabilidad patrimonial, una indemnización. ¿Por qué? Porque van a pensar, bueno, pues si pido ahorita una, me van a mandar una u otra auditoría. Entonces, este miedo que es muy generalizado y que nosotros lo vemos en la Procuraduría, no permite que los contribuyentes hayan solicitado con toda claridad al SAT la responsabilidad patrimonial. Cuando me refiero a autoridades fiscales para efectos de la Procuraduría, vamos a hablar del SAT, por excelencia, les decía, es nuestro mayor cliente, con un 70% de asuntos, el IMSS, el Infonavit. El Infonavit tiene una estructura, pues digamos, deficiente en los actos de fiscalización y en los actos de defensa. El Seguro Social, pues también por ahí se va, pero lo que tiene el Seguro Social, ustedes lo deben saber bien, es un buen cobrador. Si nosotros le demos al Seguro Social, estamos seguros de que nos va a querer cobrar. Y en esos actos de cobro es cuando muchas veces interviene la Procuraduría, a través de su figura que le da el carácter de ombudsman fiscal, que es la queja. Y finalmente, también vamos a ver, ya para entrar al tema, que dada la no claridad en los ordenamientos legales, cuando un contribuyente se anima y dice, sí le voy a pedir al SAT que me indemnice porque me embargó las cuentas, pan de todos los días, me detuvo a la empresa, no le pude pagar a proveedores, perdí a clientes, me llevaron a huelga a los trabajadores, y al final no sabemos qué ordenamiento utilizar. Hay una ley federal, hay una ley del Servicio de Administración Tributaria que establece por ahí una responsabilidad. Entonces, hasta para ir a pedir que me indemnicen porque me causaron un daño por una actividad administrativa irregular, hay que saber qué ordenamiento. Y no sé cómo le vaya cambiando. Aquí. Ese es el control, me imagino, ¿no? Miren, lo que vamos a hacer es, hay cosas, sobre todo, traje lo más reciente de la Procuraduría. Y lo más reciente me quiero decir a todo lo que hemos producido en 2014. La Procuraduría produce literatura que les va a ayudar a mucho a ustedes, amigos de defensa. Eso es a lo que me refería, que el día de hoy en la noche que acabemos, sepan ustedes que a pesar de que de 10 quejas no nos aceptan, de 10 recomendaciones no nos aceptan 7, de 3 recomendaciones sistémicas, que es el área en donde yo estoy, la investigación y la detección de problemas, digamos, en general, no nos aceptan, digamos, de 5 nos aceptan una. Toda la literatura que ha generado la Procuraduría, ustedes la pueden llevar a los medios de defensa. Por eso les decía, ustedes no van a estar relevados después de esta plática, de seguir presentando medios de defensa, pero los documentos que emite la Procuraduría y más, si son documentos exactamente a su caso particular, los van a poder ofrecer si es que la autoridad, no de manera fundada y motivada como lo marca la ley, decide no aceptar una recomendación. Porque otro punto contra el que nos enfrentamos es, oye, pues, ¿para qué acudo a la Procuraduría si al final el SAT no toma en cuenta la recomendación? Y ustedes bien lo saben, y la Comisión Nacional de Derechos es, pues, el mejor ejemplo de ello. Las autoridades no se encuentran vinculadas con la recomendación, pero también aparte de que es un golpe para ellas que el protector, en este caso de los contribuyentes, lo señale como violador de derechos, también, insisto, vamos a ir platicando de cada etapa y de cada facultad, ustedes pueden tomar estos documentos, sean los quejosos, sean que vayan a solicitar un acuerdo conclusivo, sea que vayan a pedir una consulta especializada, o incluso en la parte en que, si el crédito fiscal no excede de 700 y fracción, pueden ser patrocinados por la Procuraduría. Antes de dar los antecedentes, también preguntaría, me gustaría que también fuera muy dinámica esta plática para no aburrirnos, no caer en sueño. ¿Quién ha acudido a la Procuraduría a solicitar un servicio? 1, 2.
¿Qué servicio es? Bueno, fuimos a ver si se podía hacer un acuerdo conclusivo, Ajá, pero nos dijeron que ya no aplicaba porque ya sabía el crédito, claro. Eran unas cuotas del Seguro Social. Vamos a hablar de los acuerdos conclusivos. Perfecto, licenciado. Yo fui a presentar una queja porque a través de un juicio se declaró la nulidad de un embargo sobre cuentas bancarias. Y no lo destrababan. No las liberaban y no me las liberaron con intervención de Prodecon. ¿Y cómo le hizo? Una lampada, porque salieron que había más créditos por emitir. Prodecon les compró la idea. No, claro, no estamos exentos, ¿eh? Esta persona no habla Sí, claro. pero pues, al final del día tuve que esperar esta sentencia para poder liberar. Liberarlas. Perfecto. Ahí, por allá atrás, finalmente, ¿quién levantó la mano? ¿Usted, licenciado? Sí, hasta atrás. Sí. Bueno, lo bueno es que si así dos decían que dos, no, iba a quedar mal, ¿no? Yo les diría, para embargo de cuentas, y desde mi punto de vista, porque también estuve algún tiempo en el área de quejas, es más rápido hasta para solicitar información la queja que el amparo indirecto, porque es con mayor celeridad. Cuando yo voy a un amparo, ya iremos platicando para no irnos desviando. ¿Cuándo crece la Procuraduría? ¿Cuándo se crea? Se crea en el 2004, se crea legalmente a través del artículo 18b, en donde dice que debe haber un organismo encargado de defender. Pero si de 2004 a 2011, que entró en funcionamiento, pues fue un buen tiempo. Con esta reforma, la adición del 18b del Código se sentaron las bases para la creación del organismo protector de los derechos del contribuyente. Sin embargo, no había marco jurídico e incluso, por qué no decirlo, tampoco había mucha disposición de del Poder Ejecutivo para poder emitir la ley, la legislación correspondiente. Y cuando se emitió, quien habrá seguido un poco la historia de la Procuraduría, se presentó acción de inconstitucionalidad por parte del Ejecutivo Federal, entonces creo que era el presidente Vicente Fox, respecto a algunas cuestiones que no estaba de acuerdo y todavía traspasó más, tardó más la creación. Después de la adición del 18b, como les comentaba, se crea la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente en junio del 2005 y la verdad hay que decirlo, es una copia, no una mala copia, una copia de la legislación española. Lo que ha faltado es explotarla por parte de los contribuyentes y de quienes nos dedicamos a defenderla a ella. Porque es una ley muy ligera, van a decir que no hay forma de cumplir esas cuestiones, pero ya veremos en esta plática que sí. Finalmente, como lo comentábamos, se publica la Ley Orgánica de la Prodecon el 26 de abril, el 28 de abril, la publicación de la Ley Orgánica de la Prodecon, el 4 de septiembre de 2011. Y es hasta el 28 de abril de 2006-2011. 5 años después de que se creó ya la ley, fue cuando la actual procuradora Diana Rosalia Bernal Ladrón de Guevara, pudo tomar protesta ante el Senado. Periodo de 4 años que está por vencerse en abril del 2014. 15, sí. Y con posibilidad de una reelección, vamos a ver también un poco la forma de nombramiento. Nada más de interés general. Y es una mujer, y no porque sea mi jefa directamente, muy aguerrida. Pero no aplica. Cuando salió la reforma fiscal dijo que estaba bien, que no violaba los derechos del contribuyente. Y yo dije, el ombudsman de contribuyente diciendo eso, cuando Claro. tiene total inconstitucionalidad la reforma Pero, queda. mira, es que tenemos que... claro, y fue todos seguimos la prensa y de eso se trata este diálogo. Fue muy criticada, pero nosotros del estudio que hicimos, per se no podríamos emitir una recomendación, en donde se dijo que había cuestiones de inconstitucionalidad. A través del área legal se han presentado amparos. De todas las tesis que vamos a platicar, es mucha información, la ingeniera Soledad se las va a hacer llegar. Solo de los criterios normativos que se emiten, solo, digamos, 4 han salido a favor del SAT. No, sí, claro, pero mi opinión es, si ella es la ombudsman de los contribuyentes, tenía que haberle dicho al legislador, tu reforma es inconstitucional en muchos aspectos. Y no decir, todo muy bien, perfecto, gracias, legislador. Eso es una cuestión interesante. Ella participó en las mesas, presentó una propuesta de modificación, sobre todo por lo que se refiere a la materia de embargos, inmovilización, aseguramientos. Y sí, reconozco y te doy la razón en esa parte. Pero a lo largo de este año, dicen que es de sabios cambiar de opinión, y nos hemos dado cuenta, día a día, es otra parte de esta plática. De verdad que yo no lo voy a nombrar con el nombre del terrorismo, pero qué miedo estar hoy a merced del SAT. Y para cómo se están poniendo las cosas, esto es una plática académica, en ese sentido lo puedo expresar,
en la oficina tenemos que cuidarnos un poco más, pero al ver los actos, al ver las actuaciones, al ver que yo he estado en diversas áreas, de verdad platicamos con los compañeros, con la propia procuradora, son casos de la Rosa de Guadalupe. Sí. ¿Ella alguna vez defendió a los contribuyentes a través de un despacho jurídico? ¿Qué experiencia tenía? No, ella fue juez de distrito a los 30 años, magistrada de circuito en materia administrativa, fue diputada federal por el PRD, cuando fue diputada impulsó estos temas, fue delegada en Iztacalco, subdelegada en Iztapalapa, magistrada del Tribunal Fiscal. ¿Más político entonces? No. Sí, juez, magistrada del Tribunal Fiscal, delegado y diputado, claro que es más político, pero ella no dejó en los temas por lo que hemos dado seguimiento. Entonces es una mujer de convicción, tiene muy fuertes convicciones y algo que va a ayudar, y lo vamos a ver, es la naturaleza de la Procuraduría, porque siempre nos dicen, pues pertenecen al SAT o somos un apéndice del SAT. Yo les diría que no y vamos a ver por qué. Pero es difícil quitarnos esa percepción. Sí. ¿Se acaba de crear la delegación en Guerrero? Ah, claro. Enrique, Sí, el delegado. pero se llevó a colaboradores de la jurídica. Es que ¿Será porque no hay personal asignado? Para que la cuña apriete. es llevarse, es como dormir con el enemigo. Es como el ministro de la Corte, él es el ex jefe del SAT. Ah, no, bueno, el del exministro, ella misma y le costó. Vamos a ver, esos son chismes. Este es un ejemplo muy claro. La Procuraduría nace, es un organismo descentralizado, no sectorizado. Ortiz Mena, no sé si próximo presidente de la Corte, pero presidente de la primera sala. La mitad de los servidores públicos, ustedes que son estudiosos de la materia, el derecho administrativo, el derecho fiscal, no es fácil. Estarse actualizando no es fácil y no es barato. Por eso ustedes están aquí. Entonces, realmente lo que se ha buscado es que cuando se contrate desde el nivel de asesor jurídico, que digamos que es el más bajo, es un jefe de departamento, tengan conocimientos por lo menos de 2 años, y así lo marca la ley orgánica en materia fiscal. Entonces, ¿cuál fue la cantera cuando se crea la Procuraduría? El SAT y el Tribunal Fiscal. Hasta que el actual magistrado Givis le dijo a la Procuradora en un evento público, deja de llevarte a los servidores públicos, a los secretarios del tribunal. Pero son mitad y mitad. Y yo, que nunca he estado en el SAT, gracias a Dios, que mis colaboradores, la mitad, estado en el SAT, son peleas constantes, porque cambiarse el chip no es fácil. Entonces, entender esta cuestión de derechos humanos, totalmente, lo sigue, pareciera que... Pero bueno, al día de hoy, la gente que llegó del SAT está convencida cuando está de este otro lado de los abusos que hay. Yo les decía, y a manera de broma, casos de la Rosa de Guadalupe, créditos millonarios, que no hay forma incluso de que se pierda de pagarlo. Por eso, por esta razón también se crea, con participación de la Procuradora, la figura de los acuerdos conclusivos, que si bien va caminando, vamos a platicar porque no es propiamente el tema, es una atribución, es mejor, y yo les diría, por como están también platicando con el licenciado, los criterios de los tribunales cada vez están peor. Lo vemos nosotros en representación legal, lo vemos nosotros en la vía sumaria, lo vemos nosotros en los juicios ordinarios y en los amparos. De verdad, si hay forma de que ustedes cuando estén atendiendo como contadores, como abogados, una auditoría, si hay forma de convenir, háganlo. Porque hay 2 viacrucis. 1, bueno, primero es pagarle a los asesores fiscales. 2, y algo muy importante y muy colateral, donde hay muchas quejas y pareciera que no se ve, es la garantía del interés fiscal. A veces es más difícil obtener una suspensión o garantizar que incluso lograr la nulidad del propio crédito. Hay abogados que dicen en la Procuraduría, yo cobro 2, cobro un porcentaje de crédito fiscal, digo, no abogados de la Procuraduría, abogados que llegan a solicitar los servicios de la Procuraduría. No. Es que atendemos todos los días, recibimos contribuyentes. Yo cobro, nos dicen los profesionistas externos de la Procuraduría, cobro un porcentaje, por 20-30%, creo que el arancel ha bajado bastante por la competencia desleal, por el crédito, y te cobro por hora por garantizar, porque de verdad, garantizar, y como está la codificación, como está la miscelánea, decían, reforma fiscal, disminuyó, quitaron 2 impuestos, lean la miscelánea de este año, vamos en la 7ª modificación. Si en diciembre era así, con las modificaciones es imposible. De ahí en parte que, bueno, se intente tratar de tener a gente pues, que sepa derecho fiscal, gente del SAT. Los del SAT no saben derecho fiscal. Yo creo que llegar a un arreglo con la auditoría. Pues, al final de cuentas, yo lo único que solicito Sí. es que cuando llegue la orden de visita, me hablen. Y entonces, como abogado, empiezo a acompañar la visita domiciliaria. Eso es lo mejor. Y entonces no he tenido ningún problema. Yo jamás voy a llegar a un arreglo con la autoridad.
Y lo voy a hacer caer en el error las veces que yo pueda. Ese es el punto. La defensa fiscal, desde mi punto de vista y como académico, claro, déjeme decir, la defensa fiscal desde mi punto de vista y como académico es ser abogados fiscalistas, contadores, pero de fondo. Los juicios de forma, y no estoy diciendo que sea su caso, los juicios de forma ya no se ganan y la verdad no llevan a nada, porque al día de hoy se pierde, nulidad para efecto, se repone. O no sé, es una sentencia de esas especiales, al día siguiente están tocando la puerta otra vez. Pero hay veces, porque también lo vemos en la Procuraduría, que él sabe que pecó, ¿no? También hay buenos y hay malos, y de todos nosotros tenemos que atender. Entonces prefieren llegar a una autocorrección. No nada más el acuerdo conclusivo, vamos a ver, la autocorrección para que el 100% de multa se vaya. Es tratar de que bajo la calificación de hechos que hace la autoridad, y hay dos precedentes que podemos platicar largamente que son muy interesantes, depósitos bancarios, la mejor forma de fiscalizar el día de hoy son depósitos bancarios. Y con la jurisprudencia de la segunda sala de hace unos meses de que directamente al depósito no voy a aplicar el coeficiente y no voy a aplicar el 90 de la ley de renta, el anterior 90, sino directamente va a la tasa, pues es la mejor forma de fiscalizar. Te encuentro depósitos si no los tienes registrados, pero entonces también hemos encontrado casos de que la autoridad, con la asesoría de la PRODECON, intenta demostrar a la autoridad que los hechos que está observando, que eventualmente van a ser un crédito fiscal, no son procedentes. Pero aquí cada quien, los abogados, sobre todo los abogados más que los contadores, fíjense, que han utilizado la figura de acuerdos conclusivos, han encontrado también un verdadero nicho, porque bajo un buen acuerdo conclusivo pueden tratar de desvirtuar lo que originalmente debería de hacerse a través de la última acta parcial del oficio de observaciones. Sabemos que ese derecho es letra muerta. ¿Algún otro comentario o pregunta? Saludos al delegado allá, Enrique, por favor. Qué miedo. Yo creo que como está Acapulco, pues no debe salir de las oficinas, ¿no? Ni la abre, fíjate. ¿Cuál es la naturaleza? Y por eso les decía, es un organismo, insisto, hay material, yo espero que nos dé oportunidad. La primera presentación son 150 láminas y traigo otras 2 más. Vamos a tratar de reducirlo. De todas maneras, al final les voy a dejar mis datos por si quisieran ampliar un poco más, pero lo importante es que conozcan este instrumento para que de manera paralela a su juicio, a su recurso, a su amparo, vayan de la mano. Siempre es mejor echarle pleito 2 que 1. Y salvo malos casos, que también hemos tenido malas experiencias, nos sirve. Es un organismo descentralizado, pero no está sectorizado, y aquí es lo importante de la autonomía. Por ejemplo, yo les diría Profeco, es un organismo descentralizado que defiende a los consumidores, y qué pena, porque siempre nos confunden también con Profeco, pero Profeco está sectorizado a la Secretaría de Economía. La Junta de Gobierno de Profeco son servidores públicos. Aquí la única servidora pública es obviamente la Procuradora, pero la Junta de Gobierno está compuesto por abogados fiscalistas litigantes. Es decir, no son servidores públicos. Entonces eso le da plena autonomía para ella tomar las directrices de la Procuraduría. No tenemos agente de Hacienda, no tenemos agente de Gobernación, no tenemos agente de Relaciones Exteriores. Es la Procuradora y su órgano de gobierno, que es el órgano máximo, son 6 abogados que designa el presidente de la República. Sale lo mismo. Pues yo, no, bueno, ya encontré aquí, déjame ver si no trabajo para el SAT, porque... No, al contrario. No. Sí. No, yo te diría que no, los abogados, pueden ver la currícula, son socios de los grandes despachos. Son amigos del presidente. Hay que levantar la mano para... Hay discusiones que no se pueden ganar y yo... Muchas gracias. Y van a ver la literatura, insisto, no se queden con que si no me resolvieron la queja, hagan suyos estos argumentos. La literatura, solo me traje la del 2014 y aún así la presentación es larga. Falta ver lo que se ha generado en 2013, 2012 y lo que está por generarse. Como cualquier descentralizado, no sectorizado, personal jurídica, patrimonio propio, y algo que también es ganancia para efectos de presiones políticas, si en el PEF, en el presupuesto de egresos, este año se lograron 100 pesos, el próximo año no puede ser el presupuesto de la Procuraduría menos a 100, porque por ahí vienen las cuestiones de presiones de que si me sigues pegando te reduzco, entonces peso que se va ganando año con año en el PEF, peso que por lo menos, es decir, ahora sí que estamos como el Teletón, un peso más, por lo menos. Aunque baje el barril. Aunque baje el barril. Por ley orgánica no puede descender el presupuesto de la Procuraduría. Luego, los de Hacienda saben bien cómo hacer y tomar de aquí, de allá, pero no puede, porque eso se prestaría entonces a, me estás pegando, entonces te va a reducir el presupuesto, cierra delegaciones, reduce personal. Exactamente. Autonomía técnica funcional de gestión, dictamos la normatividad interna que la vamos a platicar,
administración de recursos humanos, materiales, todo conforme a lo que decide el órgano de gobierno y la procuradora. La naturaleza de PRODECON, junto con su atribución para investigar quejas que presentan los pagadores de impuestos, es lo que le da el carácter de ombudsman. Podríamos ser cualquier descentralizado, pero el carácter de emitir una recomendación, ya sea a nivel queja, 1 a 1, o a nivel sistémico, al SAT, para que deje de hacer una mala práctica, de las cuales también vamos a platicar y para que vean cómo esas reglas misceláneas, esas reformas fiscales, pueden pasar de noche, pero cómo nos afectan. Y vamos a platicar de la última que emitió la dirección en donde yo estoy, la de la derogación del 129, la impugnación de notificaciones. Si uno lee no me adelanto, lo vamos a ir viendo, es la naturaleza de la PRODECON. Somos abogados, hay una parte de quejas, lo vamos a ver también, hay una parte de representación legal, incluso hay abogados que dicen, bueno, pues ya no te hago la demanda, te sale más cara. El área de representación legal está compuesta por abogados del SAT, por abogados del tribunal, que se dedican a pelearse en tribunales en favor de los contribuyentes. Y el único límite es que el crédito fiscal sea de 700,000 pesos. Créditos de 2 millones podrá ser atendido a través de queja, a través de una consulta, a través de un acuerdo conclusivo, pero cuando excede el límite, sí no hay posibilidad. La única forma de acceder a los tribunales es que el crédito sea menor. Se ha sacado una interpretación también para que diga, bueno, el crédito son la suerte principal, histórico, exactamente, porque luego la mitad del crédito siempre son accesorios. Si el importe determinado son 700, 800 se ha considerado que se tome la representación, así las multas sean otro millón. Es normatividad interna que se ha ido emitiendo. Esto, bueno, nada más lo traje en la presentación de cómo funciona el ombudsman en Estados Unidos, que pertenece ahí sí al servicio de rentas, está muy chiquita la letra, perdón. Las facultades que tiene, que también investiga problemas sistémicos, estas me las voy a saltar muy rápido. Canadá, un poco de derecho comparado. Realmente la Procuraduría ha hecho un estudio de 15 organismos protectores en el mundo. Quien quisiera saber más de ellos, con todo gusto me escribe al final al correo que les proporcione y les hago llegar la información. España, en España hay mucha coincidencia y todos nos enfrentamos a lo mismo. Ahora sí, los derechos de los contribuyentes a la luz del artículo de la Constitución. Miren, sé que mañana viene la doctora Patricia López, que también estuvo breve tiempo, pero estuvo en la Procuraduría, es una fiscalista muy connotada. Vamos a hablar de la reforma constitucional, pero de los principios y de las bases que establece el segundo y el tercero, la aplicación pro homine, el control de convencionalidad. Lo tocaremos someramente porque el tema de Patricia es el del día de mañana, ¿no? Nuestra percepción, y como a lo mejor se puso en el temario, es que el control de convencionalidad, que hoy día está en moda, debe de hacerse no nada más por los tribunales administrativos, obviamente por los tribunales judiciales, sino también por las autoridades administrativas. Pero es difícil pensar que el SAT, que el Seguro Social, cuando necesita un procedimiento o incluso cuando me resuelve un recurso de inconformidad de revocación, me va a aplicar un control de convencionalidad. Ellos dicen que no, nosotros sostenemos que sí. Hay un par de criterios de colegiados que dicen que sí, las autoridades administrativas. Si ustedes leen la sentencia del caso Radilla Pacheco, nada más se enfoca a las autoridades jurisdiccionales, pero bajo otros precedentes también de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ha estimado que también las autoridades administrativas. Entonces, para saber y para estudiar este tema de derechos humanos hay que estudiar muchísimo otra vez. Que es 2011, cambio de paradigma en la tutela de los derechos del gobernado. Todos sabíamos que eran garantías individuales, ahora son derechos fundamentales y las garantías que los protegen. Los derechos fundamentales, que son los retos, que la reforma cobre práctica efectiva y plena vigencia, que las autoridades obligadas en diversos grados, es decir, como les comentaba, administrativas también, tengan el respeto de los derechos fundamentales de las personas. Definición de derechos universales, fundamentales, derechos universales y por ello indispensables e inalienables. ¿Qué es esto? Que a partir de la reforma del 2011, el Estado ya no es el que me otorga los derechos, como antes establecía. Los derechos son reconocidos por la característica que tenemos de ser humano, valga la redundancia, y también en tratados internacionales. Lo único que va a hacer el Estado mexicano es otorgar garantías para la protección de esos derechos, que insisto, no me los otorga, me los debe reconocer y darme garantías, como las vamos a ver, para que yo pueda inconformarme en caso de que algún derecho fundamental se encuentre vulnerado. Ejes rectores de la reforma constitucional, creo que hemos leído ya mucho de esto, me voy más rápido en este punto. Reconocimiento de los derechos humanos consagrados en la Constitución, como en los tratados internacionales. Entonces, si de por sí había que leer legislación, reglamento, código, ley
miscelánea, normatividad circular, hay que pegarle a los tratados internacionales. Del estudio que hice para efectos de esta plática, según yo hay, no sé si 350 o 750. Lo que se ha empleado es que no tiene que llamarse Tratado de Derechos Humanos para que yo de ahí pueda coger algún beneficio y venirme. Lo que se ha determinado con los criterios de la Suprema Corte es que si hay un tratado, posiblemente comercial, pero establece un derecho fundamental, podemos hacer lo propio y pedir control de convencionalidad. No necesariamente vayan ustedes a buscar un tratado que se refiera a derechos humanos. La Corte Interamericana, la Convención o el Pacto de San José es el pacto por excelencia, vamos a verlo, pero cuando tengan duda, por decir, si el TLC trae un derecho fundamental, se puede pedir aplicación. Creación de un nuevo sistema de control de constitucionalidad en materia de derechos fundamentales que involucra a todas las autoridades del Estado mexicano. Control de convencionalidad, control difuso. Los principios, universalidad, independencia, indivisibilidad, progresividad. Nada más a manera de anecdotario, desde cuándo se vio el tema de los derechos. Porque hay otro punto antes de entrar a este tema. En las pláticas para el chat y en el foro dicen que los derechos, que el contribuyente no tiene derechos humanos. Quisiera yo pensar que aquí no hay nadie que opine lo contrario. Nosotros somos convencidos de que el contribuyente tiene derechos humanos, porque el chat nos dice, no, pero no hay derechos humanos para los contribuyentes. Pues basta leer la ley, basta leer los tratados. A lo mejor no dicen exactamente contribuyente, pero el Pacto de San José habla de la parte fiscal y hay otros derechos que si bien no exactamente contribuyente debido a proceso, audiencia, son los que puede utilizar el contribuyente. Si ellos van a derechos del contribuyente, ahí sí difícilmente lo podremos encontrar. Por eso la labor de estudio. ¿Qué dice el bando de Hidalgo? Desde el feliz momento en que la valerosa nación americana tomó las armas para sacudir el pesado yugo, que por espacio habrá, en fin, que no habría que pagar más impuestos excesivos. Una pregunta más. Sí. En cuanto a los derechos humanos del contribuyente, hay pocos colegiados, pero ellos tienen por ahí la idea de que los derechos humanos No son personas morales. no les corresponden Claro. a las personas morales, basados en el segundo de la convención que dice que persona es ser humano. Exactamente. Sí, entonces, sobre este punto, ¿qué criterio tiene la Prodecon? Morales y Totalmente, morales y físicas. Y aunque no sean tan morales, de todas maneras hay que atenderlas. Sí, sí. La Corte que sí, es que exactamente, cuando se sigue la historia, y hay un artículo muy interesante que también les puedo compartir al final, la revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, aquella que se llama Praxis, cada vez o cada bimestre publica artículos muy interesantes. Y hay uno precisamente en donde se analiza una jurisprudencia de un tribunal colegiado, que fue en materia de una tesis doctoral en Alicante, y dice por qué los derechos humanos sí hay para personas morales.